Isabella llegó al desierto con un hijo latiendo en su vientre, y la certeza de no tener más que ruinas. Encontró a un apache colgado entre polvo y silencio, pero en vez de huir, cortó la soga. En medio del miedo y las amenazas, halló fuerza en aquel guerrero roto, y juntos sembraron un hogar donde floreció uno de los romances apache más intensos. Antes de continuar, que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Isabella Montoya llegó a la Hacienda de los Milagros, buscando un refugio para la vida que crecía en su vientre, solo para encontrar la muerte suspendida en el aire, meciéndose con la brisa del desierto. La carreta, tirada por una mula tan agotada como ella, se detuvo con un crujido lastimero que pareció ser el único sonido en leguas a la redonda. El sol de la tarde caía como plomo fundido sobre la frontera de Sonora, pintando el cielo de un naranja tan intenso que parecía una herida abierta. Isabella se cubrió los ojos con una mano, contemplando el lugar que había comprado con las últimas monedas que le quedaban de su antigua vida. La Hacienda de los Milagros. El nombre, leído en un polvoriento papel en la lejana ciudad de Durango, le había sonado a promesa, a un santuario. La realidad, sin embargo, era una espina en el corazón. El edificio principal de adobe mostraba profundas grietas en sus muros, como cicatrices de un tiempo más próspero. La pintura blanca se había descarapelado hasta revelar el barro oscuro que había debajo, y algunas tejas del techo habían cedido, dejando huecos negros que miraban al cielo como ojos vacíos. Un pequeño campanario, mudo y sin campana, se alzaba contra el horizonte, un monumento a un silencio que lo había invadido todo. A pesar de la desolación, era suyo, era todo lo que tenía para ofrecerle al hijo que aún no había nacido. Con un suspiro que arrastró el polvo y el cansancio de 1000 leguas, Isabella descendió lentamente de la carreta, sintiendo el peso de su cuerpo en cada movimiento. Mientras desataba a la mula para llevarla a un abrevadero casi seco, un movimiento en el patio central captó su atención. Al principio pensó que era una ilusión creada por el calor, una sombra danzante. Pero el viento sopló de nuevo, y la sombra se balanceó con una lentitud antinatural. Su corazón, que había latido con una mezcla de esperanza y temor, ahora se martillaba contra sus costillas con un pánico helado. Dejó la rienda de la mula y caminó con pasos lentos y vacilantes hacia el viejo mezquite que se erguía en el centro del patio. El horror la paralizó. No era una sombra. Era un hombre de una estatura imponente, colgado de una soga gruesa, atada a una de las ramas más fuertes del árbol. Su ropa estaba desgarrada, su largo cabello negro cubría parte de su rostro, y sus pies descalzos colgaban a palmos del suelo reseco. Era un apache. Lo supo por la cinta de cuero en su frente y los rasgos marcados de su rostro inmóvil. El primer instinto de Isabella fue gritar, correr, subir a la carreta y huir de aquel lugar maldito sin mirar atrás. Aquella tierra no era un milagro, era una tumba. Pero sus pies, anclados por el terror, no se movieron. Se obligó a respirar, a calmar el temblor de sus manos. Se acercó con una cautela infinita, esperando encontrar un cadáver, un recordatorio brutal de la violencia de aquellas tierras. Estaba a solo unos pasos cuando lo vio. Un ínfimo, casi imperceptible movimiento en su pecho. Un espasmo. No estaba muerto. O al menos, aún no. La comprensión la golpeó con la fuerza de una ola. Estaba viva, y él también, aunque apenas. Se encontró atrapada en un dilema terrible. Ayudar a un apache, a uno de los hombres que su gente consideraba enemigos salvajes, era un riesgo que no podía permitirse. Estaba sola, vulnerable, pero la vida dentro de ella, esa pequeña y persistente patada que a veces sentía, se conectó de alguna manera con la vida que se extinguía ante sus ojos. No podía darle la espalda. No era esa la clase de madre que quería ser. Con el corazón latiéndole en la garganta, se acercó hasta que pudo sentir el calor que aún irradiaba su cuerpo. Con la mano temblorosa, la extendió y la posó sobre el ancho pecho del hombre. Y entonces lo sintió, débil, errático, pero inconfundible, el latido de su corazón. En ese instante su decisión fue tomada, sellada por el pulso de un extraño. Sacó de su cinturón un pequeño cuchillo, una herramienta para pelar fruta o cortar cuerdas. Ahora, en sus manos, se había convertido en la llave entre la vida y la muerte. Se preguntó, por un instante fugaz,
si tendría la fuerza para hacerlo. El silencio del desierto fue roto por el sonido seco de una cuerda al partirse, seguido por el golpe sordo de un cuerpo cayendo a la tierra. Un sonido que selló el destino de Isabella para siempre. El polvo se levantó en una nube rojiza y densa a su alrededor, llenando sus pulmones y haciéndola toser mientras caía de rodillas, con el pequeño cuchillo aún firmemente sujeto en su mano y el aliento atascado en la garganta. Le había tomado una eternidad que se sintió como varias vidas. La soga, gruesa y reseca por el sol implacable, se había resistido a la hoja de su cuchillo con una terquedad desesperante. Cada corte había sido una batalla agotadora. Sentía el fuego en sus hombros y el temblor en sus brazos mientras luchaba contra las fibras resistentes. El peso inerte del hombre tiraba de la cuerda, haciéndola tan tensa como la cuerda de un arco. Y por un momento aterrador, Isabella pensó que la hoja se rompería. Ahora él yacía en el suelo, inmóvil, y una ola de pánico helado la recorrió. ¿Y si lo había matado al liberarlo? ¿Si la caída le había roto el cuello? Se arrastró hacia él, con el corazón martilleándole en los oídos. Apartó con cuidado un mechón de cabello negro y polvoriento de su rostro y observó. 1 segundo, 2, 3, y entonces lo vio. Un ascenso casi imperceptible de su ancho pecho, seguido de un descenso lento y agónico. Estaba vivo. La urgencia la sacudió con la fuerza de un rayo, expulsando el miedo y reemplazándolo con una determinación feroz. No podía dejarlo allí. El sol ya se había ocultado tras las lejanas montañas, y con la oscuridad vendrían los coyotes y otros peligros del desierto. Tenía que llevarlo adentro, al precario refugio de la casa. Miró su cuerpo, que parecía tan vasto como la tierra misma, y luego posó una mano sobre su propio vientre, un recordatorio de su propia y delicada condición. La tarea parecía insuperable, una montaña que no podía mover. Sin embargo, la misma fuerza inexplicable que la había llevado a cortar la soga la impulsó a actuar. Corrió hacia la carreta, moviéndose con una rapidez que no creía poseer, y sacó una vieja y gruesa manta de lana, una de las pocas posesiones de valor que le quedaban. Con un esfuerzo que la dejó sin aliento, y con puntos de luz bailando ante sus ojos, logró deslizar una parte de la manta debajo del torso y los hombros del hombre. Usando la tela como una camilla improvisada, se preparó y comenzó a tirar. Fue el trabajo más brutal y agotador de su vida. Cada centímetro ganado era una victoria monumental. Sus botas resbalaban en la tierra suelta, y los músculos de sus piernas y espalda ardían con una agonía blanca y caliente. El hombre era un peso muerto, un ancla de carne y hueso que parecía decidido a fusionarse con el suelo de la hacienda. Tuvo que detenerse cada pocos metros, jadeando en busca de aire, con una mano siempre protectora sobre su vientre, rezando en silencio para que su esfuerzo no dañara la vida que llevaba dentro. El viaje desde el mezquite hasta la puerta de la casa, una distancia que normalmente habría recorrido en menos de 1 minuto, se convirtió en una odisea épica. Pasó junto al pozo seco, sobre las baldosas agrietadas del porche, hasta que finalmente, con un último tirón que le arrancó un grito ahogado, logró pasar el cuerpo por el umbral. Con la espalda presionada contra la pesada puerta de madera, la empujó hasta cerrarla. El sonido del cerrojo al encajar en su lugar fue el sonido más dulce que jamás había oído. Por ahora, por ese frágil momento, estaban a salvo del mundo exterior. Encontró un viejo candil y una lata con un poco de aceite rancio. Pronto, una luz pequeña y temblorosa parpadeó, empujando la oscuridad hacia los rincones. Las sombras danzaban en las altas paredes de adobe, revelando telarañas que colgaban como sudarios y el polvo de años acumulado sobre los escasos muebles. El lugar se sentía como una tumba, pero era su tumba, su refugio. Con cuidado, arrastró al hombre hasta un rincón donde el suelo estaba más limpio y lo acomodó lo mejor que pudo sobre el resto de la manta. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. Usando un trozo de tela arrancado del dobladillo de su enagua y el agua que había transportado con tanto cuidado, comenzó la delicada tarea de limpiar sus heridas. La marca de la soga en su cuello era aún más horrible de cerca, un surco violáceo e hinchado sobre la piel morena. Lo hizo con una gentileza metódica, una concentración absoluta que mantenía a raya el torbellino de sus pensamientos.
No era una curandera, y el miedo a hacerle más daño era una presencia constante. Descubrió otras contusiones en su rostro y profundos rasguños en sus brazos, evidencia de la lucha desesperada que había librado antes de ser vencido. Cuando terminó, no había nada más que pudiera hacer. Se sentó en el suelo, a una distancia que consideró segura, y lo observó respirar a la incierta luz del candil. Fue entonces, en el silencio y la quietud, cuando el peso total de lo que había hecho se derrumbó sobre ella. La duda, fría y afilada como un cuchillo de hielo, se deslizó en su corazón. ¿Qué locura la había poseído? Había traído a un extraño, a un guerrero apache cuya gente estaba en guerra con la suya, al santuario que había comprado con la sangre y el sudor de su duelo. No sabía nada de él. ¿Quiénes eran sus enemigos? ¿Volverían a buscarlo? Acababa de pintar un blanco en la puerta de su nuevo hogar. Se sintió pequeña, una mujer sola en la inmensidad de un mundo hostil, habiendo cometido un acto de compasión que podría costarle todo. Por un momento, sintió que se ahogaba en el arrepentimiento. Entonces, una suave y familiar patada desde su interior la devolvió a la realidad. Puso una mano sobre su vientre y su resolución regresó con una claridad feroz e inquebrantable. Había elegido la vida 2 veces en un día. No podía, no quería, arrepentirse de eso. Las horas se arrastraron, marcadas solo por el silbido del viento en las grietas de la casa. Isabella debió haberse quedado dormida, con la cabeza apoyada en la pared, porque un repentino gemido ahogado la sobresaltó. Levantó la cabeza de golpe, con el corazón desbocado. A la luz casi extinta del candil, vio que los ojos del hombre se habían abierto. Estaban desenfocados, nublados por el dolor y una profunda confusión. Su mirada vagó por el techo oscuro, por las paredes extrañas, hasta que, por un instante, se encontró con la de ella. No hubo reconocimiento, ni ira, ni gratitud en ellos. Solo la sorpresa primaria y desnuda de un alma que regresa de un abismo oscuro y encuentra un rostro inesperado vigilando su regreso. Fue solo un segundo, un parpadeo, y luego sus párpados se cerraron de nuevo, hundiéndolo en la inconsciencia. Pero Isabella había visto al hombre dentro del cuerpo roto. El amanecer comenzaba a teñir de un gris pálido los bordes de las ventanas. Él seguía vivo, y ella, su salvadora, se hizo la pregunta que la atormentaría durante el resto de la noche. Había salvado una vida, pero acababa de invitar a la muerte a entrar en su hogar. El primer sonido coherente que Taza emitió no fue de gratitud, sino una advertencia gutural en una lengua que el alma de Isabella entendió, aunque su mente no comprendiera las palabras. Ocurrió al amanecer. Después de una noche de sueño intermitente y vigilante, Isabella se despertó y lo encontró sentado, con la espalda apoyada contra la pared de adobe. Sus ojos estaban abiertos, y por primera vez estaban claros. La neblina del dolor y la confusión se había disipado, reemplazada por una inteligencia aguda y una desconfianza tan profunda y antigua como las montañas. La observó con la inmovilidad de un depredador, cada uno de sus movimientos medido y evaluado. El aire en la habitación se volvió denso, cargado con el peso de siglos de enemistad entre sus pueblos. Isabella se levantó lentamente, manteniendo sus manos a la vista para demostrar que no llevaba armas. Su corazón latía con una mezcla de miedo y una extraña calma. Se acercó a la cubeta de agua, llenó un cuenco de arcilla y se lo ofreció. Se movió con una lentitud deliberada, como si se acercara a un animal salvaje y herido. Él la siguió con la mirada, sus ojos negros fijos en los de ella, buscando cualquier señal de engaño. Durante un largo momento, no se movió. El orgullo luchaba contra la sed en su rostro. Finalmente, su necesidad ganó. Extendió una mano enorme y tomó el cuenco. Sus dedos rozaron los de ella, y una corriente de calor la recorrió. Bebió el agua de un trago, el sonido de su garganta al tragar resonando en el silencio. Cuando le devolvió el cuenco vacío, ella le ofreció un trozo del pan duro que le quedaba. Él la miró, luego al pan, y negó con la cabeza una sola vez. No aceptaría su comida. No sería una carga ni un deudor. El gesto fue claro. Podía aceptar agua, una necesidad para la vida, pero no sustento, no de ella. Fue entonces cuando él habló. Una sola palabra en su lengua apache, áspera y baja. No era una pregunta, era una afirmación,
una advertencia. Isabella no entendió, pero el mensaje era universal. La distancia entre ellos era un abismo que no debía cruzarse. La tensión de esa mañana silenciosa fue destrozada por un sonido que heló la sangre de Isabella, el galope de múltiples caballos acercándose a la hacienda a gran velocidad. El pánico se apoderó de ella. La reacción de Taza fue instantánea. Su cuerpo, a pesar de sus heridas, se tensó como un resorte. Sus músculos se contrajeron, y un gruñido bajo vibró en su pecho. Se apoyó en la pared e intentó ponerse de pie, con el rostro contraído por el dolor y el esfuerzo. No esperaron a que les abrieran la puerta. La entrada principal se abrió de una patada, y un hombre corpulento y barbudo entró en la habitación como si fuera el dueño del lugar, seguido por otros 4 hombres de aspecto similar. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo el hombre. Su voz era un trueno grasiento. Su mirada recorrió la habitación con desprecio, deteniéndose en Isabella con una sonrisa burlona. «La viuda compró la tierra de Ricardo. Supongo que nadie te advirtió sobre las deudas que venían con ella, ¿eh, bonita?». Isabella se irguió, su miedo momentáneamente eclipsado por la indignación. Sostuvo en alto el título de propiedad que guardaba en su vestido. «Esta es mi propiedad. La compré legalmente. No tengo ninguna deuda con usted». El hombre soltó una carcajada que retumbó en la sala. «Ese papel no vale ni la tinta con la que está escrito. Ricardo Vargas me debía dinero. Mucho dinero. Me prometió esta tierra». Su sonrisa se desvaneció cuando su mirada se posó en la figura de Taza en el rincón. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego se entrecerraron con una crueldad renovada. «Maldita sea, todavía respira. Mis muchachos no hicieron bien su trabajo». Se volvió hacia Isabella, su voz ahora un silbido peligroso. «¿Sabes lo que hacemos con los ladrones y con las bestias como esa? Los colgamos. Y parece que tú, señora, te has metido en asuntos que no te conciernen, así que te daré una opción. Por la vida que llevas ahí dentro». Hizo un gesto hacia su vientre. «Tienes 3 días. 3 días para recoger tus cosas y desaparecer. Si al tercer día sigues aquí, consideraré que tú y esta tierra son parte del pago de la deuda. Y te trataré como tal». Para enfatizar su amenaza, dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal, con la intención de intimidarla. Su mano sucia se levantó, como si fuera a tocarle la cara. En ese instante, algo cambió. Con un rugido ahogado que era más de esfuerzo que de ira, Taza se puso de pie. Se tambaleó por un segundo. El dolor de sus heridas era una agonía visible en su rostro, pero se mantuvo firme. Se interpuso entre el martillo e Isabella, un muro de músculo y furia silenciosa. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su enorme estatura, incluso encorvada por el dolor, eclipsaba al hombre barbudo. El aire en la habitación se volvió eléctrico. Los hombres de El Martillo llevaron instintivamente las manos a sus armas. Pero Taza no tenía arma. Su arma era él mismo. La promesa de una violencia primigenia y terrible ardía en sus ojos negros. Era un león herido, acorralado, y por eso, infinitamente más peligroso. El Martillo, un matón acostumbrado a intimidar a los débiles, no estaba preparado para esto. Vio la muerte en los ojos del apache y retrocedió un paso. Su bravuconería se desvaneció. No iba a arriesgarse a una lucha a muerte con el gigante que él mismo había dejado colgado. Escupió en el suelo de tierra. 3 días, siseó, y luego volveremos por lo que es nuestro. Con eso, él y sus hombres se dieron la vuelta y salieron de la casa. Montaron en sus caballos y se alejaron al galope. La puerta se quedó abierta, dejando entrar una franja de luz solar que iluminaba el polvo suspendido en el aire. Isabella y Taza se quedaron solos en un silencio denso y pesado. Ella respiraba con dificultad, tratando de calmar el temblor de su cuerpo. Él se apoyó pesadamente contra la pared. El esfuerzo le había costado casi todas sus fuerzas. Sus miradas se encontraron a través de la habitación. Él la había protegido. Ella le había salvado la vida. Ya no eran una mujer y su enemigo. Eran algo más. Pero, ¿qué exactamente? ¿Eran 2 prisioneros esperando juntos su ejecución, o acababan de convertirse, sin palabras, en aliados? La pregunta flotaba entre ellos, tan real y tan pesada como el calor del desierto,
que se colaba por la puerta abierta. Cuando el polvo levantado por los jinetes al huir se asentó por completo, el silencio que dejaron atrás era más pesado y amenazante que cualquiera de sus palabras. Isabella se apresuró a cerrar la pesada puerta de madera, no tanto para protegerse de una amenaza inmediata, sino para crear una barrera simbólica contra el mundo hostil que acababa de invadir su hogar. El sonido del cerrojo al encajar en su sitio pareció resonar en la quietud. Al otro lado de la habitación, Taza se había deslizado por la pared hasta sentarse en el suelo, con la cabeza gacha y la respiración agitada. El esfuerzo de ponerse en pie y enfrentarse a el martillo le había costado casi toda la energía que le quedaba. Estaban solos de nuevo, pero todo había cambiado. El aire ya no estaba cargado de desconfianza entre ellos, sino de un peligro compartido. La opción de huir era una brasa ardiente en la mente de Isabella. Podía recoger las pocas cosas de valor que poseía, subir a su carreta y desaparecer en la inmensidad del desierto antes del amanecer. Podría encontrar otro lugar, otro pueblo, otra vida. Pero, ¿qué clase de vida? La de una fugitiva, una viuda embarazada y sin dinero, a merced de la caridad o de la crueldad de otros extraños. Miró a Taza, cuya sola presencia, incluso herido y exhausto, había sido suficiente para hacer retroceder a un matón como el martillo, y luego miró las paredes de la hacienda, agrietadas y polvorientas, pero suyas. Había llegado allí buscando un lugar donde echar raíces, no un lugar del que escapar. La decisión se tomó no con un pensamiento, sino con una acción. Cruzó la habitación, encontró un viejo martillo en una caja de herramientas olvidada y recogió una tabla de madera suelta del suelo. Su propósito era claro. Se quedaba. Iba a luchar. Se dirigió a una de las ventanas del salón, cuyo marco estaba podrido y el vidrio roto. Empezó a intentar clavar la tabla sobre la abertura. El trabajo era torpe y frustrante, la tabla era pesada, los clavos estaban oxidados y se doblaban bajo sus golpes inexpertos con el martillo. El sonido de sus esfuerzos resonaba en la casa, un eco de su desesperada determinación. Taza la observó en silencio durante un largo rato. Vio su frustración, vio el sudor en su frente y la forma en que se mordía el labio para no gritar. Vio su negativa a rendirse, a ser una víctima. Era una cualidad que él, como guerrero, reconocía y respetaba. Era la fuerza de los que sobreviven. Se levantó, moviéndose con una rigidez dolorosa, y se acercó a ella. Isabella se detuvo con el martillo en la mano, insegura de sus intenciones. Él no dijo nada, simplemente extendió su mano. Después de una breve vacilación, ella le entregó el martillo. Sus movimientos eran económicos y precisos. Con un par de golpes certeros y potentes, hundió los clavos en la madera, asegurando la tabla con una firmeza que Isabella no habría logrado en una hora. La ventana quedó sellada. Se miraron por un instante. No se intercambiaron palabras, pero el hielo entre ellos se había roto para siempre. Habían dejado de ser dos extraños y se habían convertido en constructores. A partir de ese momento, trabajaron juntos en una sinfonía de silencio y esfuerzo. Isabella, con su instinto para el hogar y la defensa, se convirtió en los ojos de la operación. Recorrió la hacienda, identificando cada vulnerabilidad con una mente estratégica que no sabía que poseía. La gran puerta del patio principal colgaba tristemente de una sola bisagra. Un tramo del muro de adobe exterior se estaba desmoronando, ofreciendo un fácil acceso. La puerta trasera de la cocina era frágil como el papel. Taza se convirtió en sus manos. Con una fuerza que parecía casi sobrenatural, levantó un pesado tronco caído y lo usó para atrancar la puerta principal desde dentro. Mezcló barro, agua y paja con sus propias manos y comenzó a reparar el muro, aplicando el adobe con una habilidad que sugería que no era la primera vez que lo hacía. Trabajaron durante todo el día bajo un sol implacable, movidos por el tic-tac invisible del ultimátum. El sudor y el polvo se mezclaban en su piel, y el esfuerzo compartido se convirtió en el lenguaje que ambos entendían, forjando un vínculo más fuerte que cualquier promesa. Agotada y deshidratada por el calor de la tarde, Isabella fue al pozo. Bajó el cubo con la esperanza de encontrar suficiente agua para ambos, pero cuando lo subió, su corazón se hundió. En el fondo solo había un par de pulgadas de un líquido fangoso y maloliente. El agua se había acabado. El pánico,
Un viejo conocido amenazó con abrumarla. Toda su lucha, todo su trabajo, parecía inútil. ¿De qué servía un fuerte si sus defensores morían de sed? Taza vio la desesperación en su rostro. Se acercó al pozo. Miró dentro, y luego su mirada barrió el paisaje árido que los rodeaba. No lo miraba como un agricultor, sino como un hombre que había nacido de esa misma tierra, un hombre que sabía leer sus secretos. Sus ojos se detuvieron en una suave depresión del terreno, a unos 100 metros de la casa, donde crecía un tipo de matorral de un verde ligeramente más intenso que el resto de la vegetación. Cogió la cabeza rota de una pala que habían encontrado antes y caminó hacia ese lugar. Antes de empezar a cavar, se volvió y la miró. Un solo gesto de su cabeza la instó a seguirlo. Era una promesa silenciosa, un acto de fe en el conocimiento de sus antepasados. Una nueva y frágil esperanza comenzó a florecer en el pecho de Isabella. Mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de colores imposibles y proyectando largas sombras a través de la tierra, Taza se detuvo de repente. Estaba a medio camino de un golpe con la pala cuando se congeló, completamente inmóvil. Su cabeza se levantó de golpe, y sus ojos se clavaron en una cresta lejana que se recortaba contra el cielo anaranjado. Isabella siguió su mirada, forzando la vista, pero no vio nada más que rocas y saguaros. ¿Qué?, susurró. La palabra apenas un soplo de aire. Él no respondió. Simplemente levantó una mano, una orden silenciosa de quietud y silencio. Todo su cuerpo era un resorte de tensión, cada músculo alerta. Sus sentidos, afinados por una vida de supervivencia en ese mismo desierto, habían detectado algo que estaba mucho más allá de la percepción de ella. El primer día de su alianza no terminaba con el alivio del trabajo cumplido, sino con la escalofriante certeza de que ya no estaban solos. El enemigo, quizás, ya los estaba observando. En el video anterior les conté una historia muy intensa sobre la mujer que compró al esclavo apache encapuchado. En este video veremos cómo esa misma mujer rescató a un apache colgado en lo alto y qué rumbo tomó su vida después. En la quietud de la noche, a la luz de una hoguera crepitante, Isabella descubrió que las heridas más profundas que Taza llevaba no eran las que sus manos podían curar. Permanecieron inmóviles durante lo que pareció una eternidad, observando la cresta lejana mientras el último resplandor del sol se desvanecía y el desierto se teñía de un azul profundo. La tensión era una cuerda tensa entre ellos. Finalmente, después de un largo silencio, Taza relajó los hombros muy lentamente, giró la cabeza hacia ella y con un gesto de su mano dibujó la silueta de un animal de 4 patas y señaló sus propias orejas, un coyote. No era una amenaza humana. Isabella dejó escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. Su cuerpo se aflojó por el alivio. La amenaza no había sido real, pero el miedo sí. Esa experiencia los unió aún más, encerrándolos en el frágil santuario de la hacienda mientras la noche reclamaba el mundo exterior. Se retiraron al interior, atrancando la puerta con el pesado tronco. La vasta y oscura sala se sentía opresiva, así que encendieron un pequeño fuego en la chimenea, algo que no habían hecho antes. Las llamas danzantes proyectaron un brillo cálido y anaranjado sobre las paredes de adobe, creando un círculo de luz e intimidad en medio de la oscuridad. Era un refugio precario, pero por esa noche era el único universo que importaba. Sentados cerca del fuego, el calor alivió parte del frío que se había instalado en los huesos de Isabella. Notó que Taza todavía se movía con una rigidez controlada. El dolor de sus heridas era un compañero constante. «Déjame ver», dijo ella en voz baja, aunque sabía que él no entendería las palabras. Se levantó y señaló sus hombros y luego sus improvisados vendajes. Él la observó durante un momento, su rostro inescrutable a la luz del fuego. Luego, asintió lentamente. Con cierta dificultad, se quitó la parte superior de su camisa desgarrada. A la luz de las llamas, Isabella pudo ver la verdadera extensión del daño en su cuerpo. La quemadura de la cuerda en su cuello era una marca brutal, pero había más. Viejas cicatrices blancas se entrecruzaban en su piel morena, historias silenciosas de batallas pasadas y una vida de dureza. Pero fueron las contusiones recientes, moratones oscuros y profundos en su torso y brazos, las que le hablaron de la crueldad de El Martillo y sus hombres. Con una delicadeza infinita, limpió las heridas de nuevo.
Él permaneció completamente quieto bajo su tacto, sus músculos tensos relajándose gradualmente a medida que se daba cuenta de que sus manos no tenían otra intención que la de curar. Esa noche, compartieron los últimos restos del pan de Isabella. Ella dividió la porción en dos, pero se aseguró de que el trozo de él fuera más grande. Taza la vio hacerlo. No dijo nada, pero sus ojos la siguieron mientras ella comía su escasa cena. A la mañana siguiente, cuando Isabella se despertó, él no estaba. Un pánico instantáneo la atenazó. La había abandonado. La había dejado para enfrentarse sola a el martillo. Corrió hacia la puerta, su corazón latiendo con fuerza, solo para encontrarla atrancada desde dentro, tal como la habían dejado. Regresó a la sala principal, confundida, y fue entonces cuando él entró por la puerta de la cocina, que daba a un pequeño patio trasero. Estaba cubierto de polvo, y llevaba espinas de cactus en sus pantalones, pero en sus manos sostenía un regalo. Eran tunas, los frutos rojos y dulces del nopal, y un puñado de raíces que ella no reconoció. Se acercó y las depositó en la mesa. Era su respuesta a la división del pan de la noche anterior. Era su forma de decir que él no era una carga, que él también podía proveer. Con el cuchillo de ella, le mostró cómo pelar las tunas con cuidado para evitar las espinas diminutas. Luego, señaló las raíces y luego su propia boca, indicando que eran seguras para comer. Fue la primera vez que él le enseñó algo, una lección silenciosa sobre cómo encontrar vida en la tierra que a ella le parecía tan muerta. Esa noche, junto al fuego de nuevo, ella insistió en revisar sus heridas una vez más. El ambiente era diferente, menos tenso. La desconfianza había sido reemplazada por una camaradería tranquila. Mientras aplicaba un ungüento improvisado de hierbas que él le había enseñado a encontrar, sus dedos rozaron una cicatriz particularmente profunda y antigua en su espalda, lejos de las heridas recientes. De repente, todo su cuerpo se tensó. Se estremeció violentamente. Un movimiento brusco, que no provenía del dolor, sino de un lugar mucho más profundo. Su respiración se detuvo por un instante. Isabella retiró la mano como si se hubiera quemado, con los ojos llenos de sorpresa y preocupación. Sus miradas se encontraron a través del fuego. Por primera vez, vio más allá del guerrero y del superviviente. Vio a un hombre ahogado en un océano de dolor. Su mano, casi por voluntad propia, voló hacia la pequeña bolsa de cuero que colgaba de su cuello, aferrándola con una fuerza desesperada. Al ver esa profunda angustia, el instinto de Isabella no fue retroceder, sino acercarse. Lentamente, extendió su mano y la posó suavemente sobre la de él, la que apretaba la bolsa. No dijo nada. ¿Qué podía decir? Su toque era un gesto silencioso de consuelo, un reconocimiento de su dolor. Él permaneció rígido como una piedra durante un largo momento. Luego, muy lentamente sintió que la tensión abandonaba su mano. No se apartó, se quedaron así, sus manos unidas sobre el recuerdo secreto que él llevaba, dos almas rotas encontrando un ancla en la oscuridad. Más tarde esa noche, un sonido extraño despertó a Isabella de su sueño ligero. Era un canto bajo, una melodía llena de una tristeza tan profunda que le encogió el corazón. Se levantó de su lecho improvisado y se asomó a la ventana. Afuera, el patio estaba bañado por la brillante luz plateada de la luna del desierto. Y allí, de pie en el centro, estaba Taza. Estaba solo, con la cabeza inclinada hacia el cielo estrellado, cantando. Era una canción en su lengua apache, las palabras incomprensibles para ella, pero la emoción universal. Era un lamento. Isabella se dio cuenta de que estaba presenciando un ritual privado, un acto de duelo sagrado. Estaba viendo el alma que él mantenía oculta del mundo, y comprendió que su verdadera batalla no era solo contra el martillo, sino contra los fantasmas que aullaban dentro de él, tan fuerte como el viento del desierto. En el tercer y último día, una extraña paz se instaló en la hacienda de los milagros. La clase de quietud que solo precede a la batalla. El sol de la mañana se alzó sobre un cielo de un azul implacable, sin una sola nube que ofreciera alivio. El trabajo febril de los 2 días anteriores había terminado. La puerta del patio estaba atrancada, el muro remendado, las ventanas tapiadas. Habían hecho todo lo que podían. Ahora, no quedaba nada más que hacer que esperar el anochecer. El miedo era un nudo frío y apretado en el estómago de Isabella.
pero estaba envuelto en una capa de calma que no lograba comprender. Cada vez que el pánico amenazaba con subir por su garganta, miraba a Taza. Él se movía por la hacienda con una tranquilidad casi ceremonial, revisando su trabajo, tocando la madera de las barricadas, sintiendo la solidez del adobe que habían reparado. No era la calma de la ignorancia, sino la concentración absoluta de un guerrero antes del combate. Su serenidad se convirtió en el ancla de ella. El hombre que había encontrado medio muerto y colgado de un árbol se había convertido en su guardián, y su confianza en él era ahora total e incondicional. Juntos, hicieron una última ronda de inspección, caminando por el perímetro de la hacienda. No era una revisión de las defensas, sino un ritual silencioso. Vieron el pesado tronco que aseguraba la puerta principal, un obstáculo formidable. Vieron las tablas clavadas sobre las ventanas, transformando la casa en una fortaleza improvisada. Isabella había colocado estratégicamente vasijas de barro rotas y trozos de metal sueltos debajo de las ventanas más bajas, trampas sonoras diseñadas para alertarlos de cualquier intruso en la oscuridad. Taza, por su parte, había seleccionado 2 vigas de madera gruesas y pesadas, apoyándolas contra la pared interior, cerca de la puerta. No eran rifles ni cuchillos, pero en sus manos serían armas temibles. La hacienda ya no era una ruina, la habían transformado en un baluarte. Era su hogar, y estaban dispuestos a defenderlo. Al atardecer, regresaron al interior. El cielo se tiñó de tonos rojos y púrpuras, una belleza tan intensa que parecía un presagio. Isabella preparó una comida con lo último que les quedaba, unas pocas raíces que Taza había recolectado y un trozo de pan seco. Se sentaron junto al fuego, comiendo en un silencio que ya no era incómodo ni tenso. Era un silencio de compañerismo, el de 2 personas que han compartido el trabajo, el miedo y una frágil esperanza, y que ya no necesitan palabras para entenderse. El crepitar de las llamas era el único sonido que llenaba la habitación. Isabella le ofreció un cuenco de agua. Él lo tomó, pero antes de beber, la miró directamente a los ojos. Sus labios se movieron, formando una palabra extraña para su boca. «Agua», dijo. La palabra salió áspera. El acento era denso y gutural, pero fue perfectamente clara. Fue el primer puente que él construyó a través del abismo de sus diferentes mundos. La primera palabra de ella que él hizo suya. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por el rostro de Isabella por primera vez en días. Sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero no las derramó. Era un momento demasiado precioso para la tristeza. «Sí», susurró ella, su propia voz sonando extraña después de tanto silencio. «Agua». Él asintió, como si hubiera completado una tarea importante, y luego bebió. La noche cayó por completo, envolviendo la hacienda en un manto de oscuridad impenetrable. El tiempo pareció detenerse. Cada segundo se estiraba hasta el infinito. Se sentaron en el salón principal, ahora iluminado únicamente por las brasas agonizantes de la chimenea. Eran 2 centinelas silenciosos en la oscuridad. Taza se había posicionado cerca de la puerta, una silueta enorme y vigilante. Isabella se sentó más atrás, en un rincón protegido, donde el último resplandor del fuego danzaba sobre su rostro. Instintivamente, Isabella colocó una mano protectora sobre su vientre. Levantó la vista y miró a Taza a través de la penumbra. Sus ojos le transmitieron todo lo que sentía. El miedo por la vida que llevaba dentro, la confianza absoluta que había depositado en él, y una súplica silenciosa para que los protegiera, para que protegiera su futuro. Él la miró desde su puesto de guardia. Su rostro era una máscara de determinación sombría. No sonrió, no hizo ningún gesto. Simplemente le dio un único, lento y firme asentimiento. Fue un juramento. Una promesa silenciosa de que moriría antes de permitir que nadie le hiciera daño. En ese instante, en esa habitación oscura y asediada, eran más una familia que cualquiera unida por la sangre o por votos pronunciados ante un sacerdote. Estaban listos. La quietud en la habitación era absoluta, tan profunda que Isabella podía oír los latidos de su propio corazón. Y entonces, un sonido. Al principio, fue tan débil que pensó que lo había imaginado. Un eco en su propia sangre, un pulso rítmico, lejano. Taza levantó la cabeza de golpe. Su cuerpo, que había estado relajado, se convirtió en una estatua de granito.
Su concentración era total. El sonido se hizo más fuerte, más claro, constante y ominoso. El inconfundible galope de múltiples caballos sobre la tierra dura del desierto. No venían al trote, venían al galope, venían rápido. La tormenta ha llegado. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. La noche no estalló con el estruendo de las balas, sino con el crujido ensordecedor de la madera al ceder la puerta principal del patio bajo la fuerza bruta de un ariete improvisado. La batalla por la Hacienda de los Milagros había comenzado. Las antorchas inundaron el patio con una luz anaranjada y parpadeante, proyectando sombras grotescas mientras 5 hombres, liderados por la imponente figura de El Martillo, irrumpían en la propiedad. «Entrénlos», rugió, su voz cargada de una confianza arrogante. «Quiero a la bruja y a la bestia». Sus hombres se dispersaron, moviéndose con la certeza de que su presa estaba acorralada, pero no estaban acorralados. Taza, habiéndose deslizado por la parte trasera de la casa momentos antes, se había fundido con la oscuridad. El patio, que habían pasado días fortificando, era ahora su terreno de caza. Se movía como un fantasma entre las estructuras que conocía tan bien. Cuando uno de los intrusos se acercó al granero, una forma surgió de la negrura. Un golpe sordo y potente con una viga de madera, y el hombre se desplomó sin un gemido. Desde una ventana del piso superior, Isabella observaba, con el corazón martilleándole en el pecho. Al ver a otros 2 hombres intentando derribar la puerta principal de la casa, supo que tenía que actuar. Con una determinación fría, corrió hacia el otro lado de la casa. Un gesto rápido y una piedra bien lanzada asustaron a su mula, que salió disparada del corral, creando un caos que desvió la atención de los atacantes. La distracción funcionó. Las fuerzas de El Martillo se dividieron, confundidas por el enemigo invisible que los acechaba y el animal en pánico que corría entre ellos. Aprovechando el desorden, Taza neutralizó a otro hombre con una eficiencia silenciosa y brutal. La arrogancia de los atacantes se estaba convirtiendo rápidamente en miedo. Frustrado y furioso, El Martillo reunió a sus 2 hombres restantes. Basta de juegos, adentro. Juntos, cargaron contra la puerta de la casa, que finalmente cedió con un estrépito de madera astillada. Irrumpieron en el salón principal, con las antorchas en alto, esperando encontrar a una mujer aterrorizada. En su lugar, encontraron la habitación vacía y silenciosa. Y entonces, la silueta masiva de Taza apareció en el umbral roto, bloqueando su única salida. La trampa se había cerrado. La confrontación fue brutalmente corta. El último secuaz de El Martillo se lanzó hacia adelante y fue despachado con una rapidez que desmentía el tamaño de Taza. Ahora solo quedaban ellos 2. El Martillo sacó un cuchillo, pero su bravuconería era hueca. Era un matón, no un guerrero. Taza esquivó su torpe ataque, lo desarmó con un movimiento fluido y lo arrojó al suelo como si fuera un saco de grano. El Martillo yacía a sus pies, gimoteando, derrotado y patético. Taza se irguió sobre él, su pecho subiendo y bajando con una respiración profunda y agitada. Recogió la pesada viga de madera. Este era el momento que sus fantasmas habían estado esperando. La venganza por la soga, por la humillación, por una vida de pérdidas y dolor, todo se canalizó en ese instante. Levantó la viga, sus músculos tensos para asestar el golpe final y aplastar la fuente de su más reciente tormento. En lo alto de la escalera apareció Isabella. Vio la furia asesina en los ojos de Taza, la misma oscuridad que había animado a sus verdugos. No podía permitir que se convirtiera en ellos. Con todo el aire de sus pulmones, gritó su nombre, su voz cortando el aire tenso de la habitación. Taza. El sonido de su nombre, pronunciado por su voz, fue un ancla en la tormenta de su rabia. Se congeló, con la viga aún en alto. Sus ojos salvajes se volvieron hacia ella. La vio, una figura solitaria en la penumbra, con una mano protectora sobre su vientre. En ese instante, la imagen de la vida futura borró los espectros de su pasado. No estaba luchando por venganza, estaba luchando por ella. La furia se desvaneció de su rostro, dejando solo una profunda y agotada tristeza.
Con una respiración temblorosa, Taza bajó la viga y la dejó caer al suelo con un golpe sordo y definitivo. Miró al hombre acobardado a sus pies y con un gesto de absoluto desprecio, señaló la puerta rota. «Vete». El martillo, incrédulo, se arrastró hacia atrás y luego huyó despavorido hacia la oscuridad. Taza se quedó solo en el centro de la habitación devastada. Isabella bajó lentamente los escalones. Se detuvo a unos pasos de él, en medio de los restos de su batalla. Habían ganado. Pero mientras se miraban el uno al otro en el pesado silencio, el aire aún cargado con el eco de la violencia, la victoria se sentía tan frágil como el hogar que ahora tendrían que reconstruir. Cuando el último eco de la galopada del martillo se desvaneció en la noche, el silencio que cayó sobre la hacienda no fue de paz, sino de un profundo y doloroso agotamiento. El aire estaba espeso, cargado con el olor a polvo, a sudor y al hedor agrio del miedo. Taza permaneció de pie en medio del salón destrozado, su pecho subiendo y bajando en respiraciones profundas y temblorosas. Isabella descendió el último escalón. Sus piernas se sentían débiles y ajenas. Por un largo momento, simplemente se quedaron allí. Dos figuras solitarias en medio de la devastación que habían comprado con su valentía. La adrenalina que los había sostenido durante la batalla comenzó a retirarse, dejando tras de sí un dolor sordo y una fatiga que llegaba hasta los huesos. El primer instinto de Isabella no fue inspeccionar los daños de su hogar, sino los de su defensor. Se acercó a él y a la pálida luz que comenzaba a filtrarse por la puerta rota, vio nuevos cortes en sus brazos y un feo moratón que se formaba en su pómulo. Sin decir una palabra, fue a buscar el cuenco de agua y un trozo de tela limpia. Era su ritual, su lenguaje silencioso. Regresó a su lado y con una gentileza que contradecía la violencia de la noche, comenzó a limpiar la sangre y la suciedad de sus heridas. Él se sometió a su cuidado sin resistencia. Su cuerpo, que momentos antes había sido un arma de furia y poder, ahora estaba quieto y aceptaba su tacto. Cada caricia del paño húmedo era un reconocimiento de lo que habían pasado, una reafirmación de su vínculo. Él había luchado por ella, y ahora ella lo cuidaba. Eran las dos mitades de una misma supervivencia. Cuando terminó, la fuerza que la había mantenido en pie se desvaneció por completo. Un mareo la invadió, y el mundo se inclinó sobre su eje. Sus rodillas cedieron. Antes de que pudiera caer, dos brazos fuertes la rodearon, sosteniéndola con una firmeza que la sorprendió. Taza, a pesar de su propio agotamiento, la había atrapado. Por primera vez, era él quien la sostenía. Se apoyó en él, permitiéndose un momento de vulnerabilidad, su cabeza descansando contra su ancho pecho. Sintió el latido constante y fuerte de su corazón, un ritmo tranquilizador en el caos. Juntos, caminaron lentamente hacia el umbral de la puerta rota y contemplaron el exterior. La primera luz del amanecer estaba rompiendo en el horizonte, tiñendo el cielo de un gris perla y revelando la magnitud de la destrucción en el patio. La gran puerta colgaba de sus goznes como un hueso roto. Antorchas apagadas yacían esparcidas como luciérnagas muertas. El suelo estaba revuelto con las huellas de la lucha. Era una imagen de desolación. Pero mientras la luz crecía, también reveló que los muros seguían en pie. La casa, aunque herida, había resistido. Ellos habían resistido. Se sentaron juntos en el umbral, uno al lado del otro, con los pies entre los escombros. No había necesidad de palabras. Compartieron el silencio mientras veían el sol ascender sobre las montañas lejanas. Un disco de oro fundido que prometía un nuevo día. Era un amanecer que habían luchado por ver, un amanecer que casi no llega. Mientras la cálida luz del sol bañaba sus rostros cansados, Taza se movió. Lentamente, extendió su mano grande y callosa y la posó suavemente sobre la de Isabella, que descansaba sobre su regazo. Su tacto era cálido y firme, un gesto de una intimidad tan profunda que le robó el aliento. No fue un gesto de pasión, sino de algo mucho más raro y precioso. Un gesto de comunión absoluta, de reconocimiento de un alma a otra. Luego, su mirada se desvió hacia el vientre de Isabella, donde la vida que habían protegido dormía a salvo. Pronunció una palabra en su lengua apache, una palabra suave y gutural que Isabella nunca había oído antes. No entendió su significado literal, pero comprendió el tono. Era una palabra de reverencia, una palabra de esperanza,
una promesa. Isabella bajó la vista hacia sus manos unidas, la de él oscura y marcada por la batalla, la de ella pálida y temblorosa por el cansancio. Miró la destrucción que los rodeaba, y luego la belleza implacable del sol naciente. Habían sobrevivido. Estaban rotos, magullados, y su hogar estaba en ruinas, pero estaban juntos, y estaban vivos. Una nueva fuerza, tranquila y clara, surgió en su interior. Ahora, susurró ella en el aire fresco de la mañana, la palabra llena de un peso y una promesa inmensos. Comenzamos. 3 estaciones después, el sonido que resonaba en la Hacienda de los Milagros no era el de la madera rompiéndose, sino el de un martillo golpeando con firmeza, construyendo un futuro, un clavo a la vez. El invierno había sido suave, y la primavera había llegado al desierto, con una explosión de vida tenaz y desafiante. Pequeñas flores silvestres de colores vibrantes salpicaban la tierra alrededor de la hacienda, y los brotes verdes de maíz y frijoles que habían plantado juntos comenzaban a asomar en hileras ordenadas. La hacienda misma había renacido. La gran puerta del patio, ahora reconstruida con madera nueva y fuerte, permanecía abierta durante el día, una señal de bienvenida en lugar de un ruego de protección. Las paredes estaban reparadas y encaladas, brillando bajo el sol de la mañana. El pozo que el conocimiento de Taza había encontrado, ahora revestido de piedra, les daba agua clara y dulce. El lugar ya no era una tumba ni una fortaleza. Se había convertido en un hogar, pero el cambio más grande no estaba en el adobe ni en la madera, sino en sus habitantes. Isabella, que había llegado como una viuda asustada y fugitiva, era ahora la matriarca tranquila y segura de este pequeño reino. La maternidad le había otorgado una fuerza serena que irradiaba de ella como el calor del sol. Su hijo, un bebé sano y de ojos oscuros al que habían llamado Mateo, era el centro de su universo, un símbolo viviente de que la vida siempre encontraba la manera de florecer. Taza también se había transformado. El guerrero atormentado, acosado por los fantasmas de su pasado, había dado paso a un hombre cuya mirada era tranquila y profunda. Las sombras en sus ojos habían sido reemplazadas por una luz gentil y protectora, especialmente cuando miraba a Isabella o al niño. Había encontrado un nuevo propósito, no en la venganza o la supervivencia, sino en la construcción y el cuidado. Su comunicación se había convertido en una mezcla fluida de español rudimentario por su parte, gestos y un profundo entendimiento que trascendía las palabras. Él le enseñó los nombres de las estrellas en el vasto cielo del desierto. Ella le enseñó canciones de cuna en español. Juntos habían creado un nuevo lenguaje, uno que solo les pertenecía a ellos. Una tarde, mientras el sol comenzaba su lento descenso, pintando el mundo de oro y ámbar, la pequeña familia estaba en el porche recién reparado. Isabella se mecía suavemente en una vieja silla, mientras Taza sostenía al pequeño Mateo en sus brazos. El bebé, curioso y sin miedo, extendió su manita y agarró la pequeña bolsa de cuero que Taza siempre llevaba al cuello, tirando de ella con una fuerza sorprendente. Esta vez, Taza no se estremeció ni se tensó. Una sonrisa triste y gentil se dibujó en sus labios. Se sentó en los escalones junto a Isabella y con una delicadeza infinita desató el nudo del cordón de cuero. Abrió la bolsa y vertió su contenido en la palma de su mano para que Isabella lo viera. Eran 2 pequeñas piedras de río, oscuras, lisas y pulidas por el tiempo. «Mi esposa», dijo en un español lento y meditado, tocando una de las piedras. «Mi hijo», tocó la otra. Le explicó que las había recogido del río cercano a su campamento, el último recuerdo tangible que tenía de ellos antes de que se los llevaran. Era la primera vez que le hablaba de su pasado, la primera vez que le abría la puerta a su dolor más profundo. Le estaba entregando los fragmentos de su alma rota. Isabella no dijo nada. Simplemente extendió la mano y posó sus dedos sobre los de él, un gesto de empatía silenciosa. Sintió el frío de las piedras y el calor de su piel. Taza la miró, y en sus ojos ella vio la historia completa, el amor, la pérdida y finalmente la aceptación. Él sostuvo la mirada de ella por un largo momento. Luego, su vista se desvió de las piedras en su palma hacia el rostro del pequeño Mateo, que lo miraba con ojos grandes e inocentes. Con un movimiento lento y deliberado, Taza volvió a guardar las piedras en la bolsa y se la colgó de nuevo al cuello, colocándola junto a su corazón. El gesto fue claro,
No estaba olvidando ni reemplazando su pasado, pero ya no estaba encadenado a él. Su nueva familia no borraba a la antigua, pero le había dado una razón para abrazar el futuro. El sol se ocultó, y las primeras estrellas comenzaron a parpadear en el cielo de terciopelo. Taza pasó un brazo por los hombros de Isabella, acercándola, y juntos contemplaron la inmensidad del desierto. La hacienda estaba en silencio, a excepción del suave murmullo del viento. Y en el corazón del desierto, en la tierra que una vez fue de esperanzas rotas, los milagros, por fin, habían echado raíces. En la desolada frontera de Sonora, la viuda embarazada Isabella Montoya busca un hogar en la hacienda de los milagros. Ahí encuentra a Taza, un guerrero apache, colgado y al borde de la muerte. Eligiendo la compasión sobre el miedo, le salva la vida, uniendo sus destinos para siempre. Juntos, se enfrentan a un cruel acreedor que reclama la tierra como pago de una deuda. En la batalla por su refugio, la desconfianza inicial florece en un profundo lazo de respeto y amor. De las cenizas de la violencia, construyen una nueva familia, demostrando que un milagro puede echar raíces en el corazón del desierto